escapando junto a los arcontes. Corrimos fuera con toda nuestra energía hacia una columna con un techo de tejas. Ya no existía aquella lluvia, pero dejamos puestas nuestras máscaras porque seguía existiendo en el ambiente aquel gas mortal, que ni siquiera sabíamos los verdaderos síntomas causantes. Mi padre ya era algo mayor, había cumplido aquel año los 156 y aunque de todas formas se mantenía bien físicamente con la máscara puesta, la visión era limitada y cayó ante el barro y aquella intensa lluvia que había caído minutos atrás. Canal de YouTube Nos Confunden. Pude observar que intentaba levantarse y ubicarse la máscara que se había casi salido de su rostro. Estaba lleno de barro y no podía observar absolutamente nada. Intenté volver, pero la figura de un gigante se hizo presente al lado mío y extendiendo uno de sus brazos a una gran distancia frenó mis intenciones de moverme y me mantuvo junto a aquella columna. Canal de YouTube Nos Confunden. Otro arconte se dirigía a salvar a mi padre, pero rayos entre rojizos y azules empezaron a llover desde una distancia alejada sobre el oscuro cielo. Aquellos penetraban el suelo como gotas de lluvia. Uno de ellos había penetrado en el gigante que caía con signos de dolor, y otro había atravesado el pecho de mi padre que yacía en el frío suelo. Sin importar la presión que ejercía el gigante sobre mí, hice movimientos para escaparme de él y corrí hacia mi padre. Quitándole la máscara, pude ver su rostro y entendí que ya no estaba más entre nosotros. Tomé su mano y abracé su cuerpo sabiendo que jamás lo vería nuevamente. No podía entender la maldad que caía sobre mí, este temor que se interponía en el destino humano aquella noche y que todos estábamos viviendo. Quité mi máscara para abrazar el cuerpo de mi padre muerto. Gerald, grité con fuerza mirando el oscuro cielo sin luna. ¿Por qué estamos viviendo esta desgracia? ¿Por qué el humano tiene que vivir este final? Canal de YouTube Nos Confunden. Uno de los gigantes yacía junto a mi padre y su rostro estaba cerca de mi pie izquierdo. Entre toda mi confusión y tristeza absoluta, pude ver su rostro de cerca. Tenía rasgos de piedra como un golem de las historias que me contaba mi padre, que con sus brazos extendidos simulaba aquel vuelo de su alma, que volvía a la fuente de las tierras celestiales y que alguna vez también yo volveré para encontrarme con él. Canal de YouTube Nos Confunden. Pero no aquella noche, no era el momento para mí, porque aquel arconte que salvó también mi vida me tomó con fuerza de mi ropa rasgada y me llevó hacia el grupo de varias personas que se formaban simulando un gran círculo, rodeado por una gran muralla de gigantes que seguían combatiendo contra aquellos incansables regadores que volvían una y otra vez a intentar penetrar para aniquilar a los pocos humanos sobrevivientes que allí estábamos. Una vez dentro del círculo, muchos otros vecinos que conocía junto a otras personas de otras regiones se empezaron a sumar a nuestro grupo. Todos nosotros, con lágrimas de dolor en nuestros rostros embarrados, sin máscaras ni ninguna protección, nos movíamos al unísono con aquellos gigantes que actuaban de muralla e impedían cualquier embate enemigo. Rayos rojizos caían de los cielos y no puedo asegurar siquiera hoy sobre la tecnología arconte, pero un gran escudo protector parecía impedir el paso y extinguía las fuerzas de aquellos rayos mortales sobre nuestras cabezas.
Canal de YouTube Nos Confunden. Había allí muchos niños que corrían junto a nosotros con pavor. Le tomé la mano a uno de ellos para que sintiera algo de calma. Todo aquello fue lo más extraño y horrible que nuestra humanidad ha pasado jamás. El rescate de aquellos gigantes en todas las regiones fue un acto heroico del cual creo jamás podremos devolver. Un acto genuino e incondicional de amor por la humanidad. Porque cabe aclarar que todos los arcontes patagones que conocíamos vivían alejados en el sur y podrían haber escapado sin nosotros, que éramos apenas unos miles. Pero que pudimos volver a empezar, nos dieron la posibilidad de un nuevo comienzo. Canal de YouTube Nos Confunden. My appetite, don't leave me here.